Muy queridos hijos, el profetismo, entre otras cosas, se caracteriza por no tener pelos en la lengua. Y lo tendríamos que tener más que claro, porque uno de los efectos del bautismo, entre tantos, es habernos constituido a nosotros, bautizados, en profetas. Digo, el profetismo, entre otras características, no tiene pelos en la lengua y habla un lenguaje muchas veces provocativo para darse a entender entre las personas que lo escuchan, incluso más allá de la conciencia del profeta y lo que el profeta entiende. Habla en lenguaje que pueda ser entendido, decodificado por las personas que lo escuchan. Tiene que estar medianamente informado de las circunstancias coyunturales en que se vive y lo ilumina con lo que el Señor le va diciendo en su interior. Y al mismo tiempo este lenguaje del profeta, aunque es meramente humano, independientemente de quien digan los sabios entendidos y la ignorancia ilustrada, porque ahora parece que quien tiene boca se siente derecho a opinar. Me acabo de tocar ayer en mi Facebook de alguien cuyo nombre no digo, que decía que la diócesis de León fue fundada en 1500, total 2 años antes de que Colón descubriera, 24 años antes de la fundación de Nicaragua. Y si vamos a exagerar y vamos a hablar, por lo menos sepamos qué vamos a decir. León se fundó la diócesis en 1531, en febrero. No vamos a decir por exagerar y porque la queremos que fue en 1500 o en 1400, porque entonces caemos en el absurdo y claro, ponemos de relieve el poco conocimiento que tenemos incluso de nuestra propia historia, peor aún si la historia está falsificada. Colón, reitero, en su 4º viaje en 1502, en septiembre, llega después de una tormenta a Cabo Gracias a Dios, que le debe el nombre porque dijo gracias a Dios salimos de estas honduras, y esta expresión también le vale para ponerle nombre a nuestro país vecino del norte. Luego, no es posible, por lógica, que la diócesis de León haya sido fundada en 1500. Ni siquiera había venido el cristianismo. Pero en fin y al cabo, acostumbrados a hablar lo que se nos ocurre y pensando que sabemos, ignorancia ilustrada, ponemos cualquier cosa. Pues bien, los profetas no son así. Están medianamente informados de las circunstancias coyunturales y transmiten en lenguaje meramente humano lo que Dios pide de ese momento. Malaquías, que está en los últimos profetas, casi pasa por los profetas precursores, el gran precursor es Juan el Bautista, recoge una forma de pensar que llega también hasta nuestro tiempo, una forma muy técnicamente cínica de pensar, pancista de pensar, que se reproduce entre nosotros, a más o más grande, menos grande, como infección, e incluso a nuestra moral. No vale la pena servir al Señor. No vale la pena esforzarse en cumplir sus mandamientos. Una cosa es que no seamos perfectos y aunque nuestra intención, nuestro espíritu sea pronto y quisiéramos ser santos, y otra cosa es nuestra realidad, que nos lleva a tener una serie de errores que no aceptamos, ni escondemos, ni disfrazamos, de los cuales aparece nuestro examen de conciencia y pedimos continuamente perdón al Señor. Y otra cosa es el cinismo, el pancismo, el realismo que dirían otros. Total,
Esforzarse por decir siempre la verdad. Esforzarse por no robarse ni 5 centavos. El esforzarse en acercarnos a la justicia en nuestro juicio. Unas veces pensamos hay que dar su exageradita, mentir de alguna forma para esforzarse por estudiar incluso el catecismo. Es inútil, no vale la pena. Mejor nos hacemos un poquito zánganos, corruptos, y así el dinero va a estar más fácil. Total, ponemos los precios más altos y si nos reclaman o nos piden rebaja vamos a poder negociar y vamos a quedar como buenos. No paguemos lo justo y así podemos aparecer como misericordiosos dando dádivas a la gente que necesita. Elevemos nuestros honorarios y allá el majadero que me lo pague y si alguien me pide rebaja tengo. Y esta forma de pensar calza hasta el tuétano, incluso en nuestros buenos católicos practicantes. Y lo malo es que algunas veces se hace hábito y como pensamos que es lo normal, lo usual, lo que se debe hacer, por amor de Dios, ¿cuándo nos vamos a arrepentir y cuándo nos vamos a plantear en nuestro programa el vencer esos puntos? Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Y se calzan estas infecciones, incluso en lo que debería ser más cuidadoso. Nuestras fiestas patronales, y hay quien exagera que gastó más en flores, y quien exagera que... y quién para majadería, nada de cristiano comenzar a competir con otro templo, como que si las apariencias externas, de alguna forma hipócritas, porque es meramente externo, pusieran de relieve lo que hay en el interior de las personas. Padre, ¿es malo arreglar pólvora, que haya músico? No, ni mucho menos. Pero la celebración, si es religiosa, tiene que ser ante todo del encuentro con el Señor, del infinito amor que Dios me tiene, de mi incapacidad, de mi realidad de ser pecador, de no estar a la altura de ese amor, y por lo tanto lo mejor en una celebración religiosa, llámese de la Merced, llámese de, vamos a decir algunas para no, llámese de San Jerónimo, llámese de, debería ser el confesarme de verdad, sacramento, el comulgar, sino de qué me aprovecha, de qué me aprovecha. Padre, pero las procesiones son lindas, sí son lindas cuando obedecen a un sentimiento profundo del corazón. Cuando no, cuando algunas veces, y por desgracia pasa, se hacen como sustitutos del cambio interno que no quiero dar, o cuando lo veo como oportunidad para meter la garra y robarme de, o para no dar cuentas claras, más que hacer bien, haría mal. Padre, ¿qué está diciendo? Pues la verdad. Y algunos dicen, no vale la pena, no es negocio el intentar fieles al Señor, mejor hagamos un poquito sinvergüenza. Y esta forma de pensar nos dice el profeta. Estamos leyendo el profeta Malaquías en el capítulo 3, versos del 13 al 20. Los que temen al Señor, los que intentan ser fieles, hablan unos con los otros un poquito desconcertados, ciertamente tentados. ¿Qué hacemos ante estas circunstancias? También nosotros nos vamos a hacer sinvergüenza.
Vamos a aceptar que en este mundo traidor, que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal que se mira, que decía Calderón. Nos vamos a hacer para que nuestro fin, que buscamos, que es bueno en sí, que tendría que recordar el creyente, que el fin no justifica los medios. Y el Señor que escucha estas palabras les habla y les dice: no se preocupen, no se preocupen. Al final, a la hora de la verdad, yo voy a separar a los que intentan ser fieles, les voy a llevar donde corresponde, pero a los que han caído y se obstinan en mantenerse en la sinvergüenzada, les espera el infierno. Padre, nos está asustando, no, diciendo la verdad. Ya estamos avanzados de octubre, el mes que viene van a ser las evaluaciones finales de los colegios. Los que durante estos meses han estado de sinvergüenzas no estudiando, ¿qué van a hacer cuando ya se jugaron prácticamente su aprobado o su aplazado? ¿Y a quién van a engañar? De irle a llorar al director, ofrecer soborno para que... ¿Quién se engaña cuando en la evaluación no va a resultar efectivamente lo que tiene que ser? Sería tan loco como que alguien pensara que le va a llorar al laboratorista para que no le salga en el examen, pienso en biometría hemática completa, no le salga lo que es, sino lo que le gustaría que le saliera. Eso sería más que loco. O el que le diga al médico, y algunos le dicen: ay doctor, no me diga que tengo tal enfermedad, porque me voy a morir si me dice. Y entonces, ¿para qué vas al médico? ¿Para que te diga una mentira? ¿Para qué vas a un especialista sino para que te diga la verdad de lo que puedes reconocer en tu persona? Esta forma que repugna a algunos en la vida práctica, que algunos dicen que así no se puede vivir, que hay que acostumbrar a decir mentiritas y total, sí. Esta forma repugna al Señor. Y no solo repugna al Señor, sino que es autodestructivo. Le hace más daño al que lo hace que al que lo sufre. Y el Señor que nos creó, el Señor que nos quiere con amor infinito, que no puede dejar de querernos, como quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros es que después de haber aprendido a amar, a conocerlo a Él y amarlo a Él y al prójimo, como Jesucristo nos enseña en el Evangelio, transformando nuestra existencia, podamos entrar al cielo como meta de nuestro trabajar, de nuestro proceso de transformación en imagen perfecta de Jesucristo. Y al que no lo ha hecho, al que no lo ha querido hacer, el que ha despreciado todas las ayudas del Señor, de la Iglesia, no es ni siquiera un acto de misericordia el aceptarlo al cielo. Eso es lo que dice Malaquías. Por lo tanto, tenemos que forzarnos por entrar por la puerta estrecha. Padre, ¿pero qué está diciendo? Se lo digo en otro lenguaje. Si van al médico y el médico les receta, por amor de Dios, no solo compren las medicinas, tómense las medicinas, sino en la forma y en el tiempo que el médico se lo diga, si no, no se van a curar. Y después no le echen la culpa que el médico es malo. Padre, ¿qué es más fácil que cuando a mí se me ocurre? Pero si el médico te dijo que la pastilla es antes de la comida, tómatela antes de la comida. Y si el médico te dijo que eran 3 pastillas al día, tómate las 3. No digas de que el médico no sabe, en vez de tomarme 3 me voy a tomar una. ¿Y de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir?
o vas a regresar, me hago el examen de laboratorio, pero por favor no me diga que me va a salir tal cosa, que te engañen. O al médico, ay doctor, no me diga que tengo tal enfermedad. ¿Qué querés, que te engañen? Y esto en cada una de las esferas de nuestro ser. Malaquías. Y en el Evangelio, bellísimo Evangelio de hoy, tomado de Lucas, nos enseña a ser insistentes, a ser perseverantes. Ciertamente que en este ejemplo, ese que está dormido por lo menos es un pésimo amigo. Sin entrar en el juicio de ese que no está preparado para una emergencia, tendría que estar preparado. Y nos dice que aunque no sea por la amistad, que no la hay, o por lo menos es falsa como tantas cosas que vemos, por lo menos para quitarse la fregadera de encima, la molestia, se va a levantar y se lo va a dar. Y le va a dar de mala gana lo que podría haberle dado al comienzo como un acto de amor, como un acto de amistad. Padre, ¿y aquí se refiere a todo? No. Nosotros tenemos que esforzarnos por buscar lo bueno. Y más aún, por buscar lo óptimo. Lo óptimo. Sobre lo bueno está lo muy bueno y está lo óptimo, lo mejor. Eso es lo que tenemos que esforzar. Y hay otras cosas que el Señor me lo va a decir con todas palabras: deja de estar molestando, eso no te lo voy a dar. Ni te conviene, ni lo necesitas, y quítate los pretextos. Padre, ¿qué está diciendo? Es lo que le dijo el Señor a San Pablo. Pablo dice que tiene en su cuerpo una como espina de Satanás que lo atormenta, y por 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara, y el Señor 3 veces le respondió: no te lo quito, te basta mi gracia. Y podríamos entonces entender perfectamente quién es capaz de apartarme del amor de Cristo. El hambre, la desnudez, el frío, la persecución. ¿Qué es capaz de apartarme del amor de Cristo? ¿Qué necesito para amar a Dios sobre todas las cosas? Padre, ¿qué está diciendo? Poniendo en evidencia todas nuestras excusas, todas nuestras sinvergüenzadas, toda nuestra hipocresía, que si yo fuera millonario, entonces sí iría a misa todos los domingos. Mentira. Si no vas con el dinero que tenés, no vas a ir siendo millonario. Si yo fuera millonario, entonces sí querría a mi esposa, a mi esposo. Mentira. Si no lo querés ahora, es que si yo fuera millonario o no tuviera la preocupación de trabajar, sería un sinvergüenza inútil, desde luego. Entonces me ocuparía de mis hijos. Mentira. No te engañes. El que no ama, ni que baje, ni que resucite un muerto, va a comenzar a amar. Padre, ¿qué está diciendo? La parábola de Lázaro y el rico. No, Padre Abraham, pero si resucita un muerto, a un muerto resucitado, sí le van a creer. Y la respuesta: aunque resucite un muerto, si no le creen a la ley y a los profetas, van a creer. Padre, es que era una forma de hablar, no. La palabra que nosotros tenemos es de un muerto resucitado, de Jesucristo que venció a la muerte. A ver si es cierto que le creemos más que si no lo fuera. Los pretextos, las excusas hay que quitarnos.
Es cierto que hay que reconocer las limitaciones y las dificultades, hay que reconocerlas. Pero si Dios está con nosotros, ay Padre, si es que yo le he pedido que la fulana de tal corresponda a mi amor, dejate de tonterías, si no te quiere. Si no te quiere, punto. El matrimonio, el amor es entre dos. Punto. Padre, yo trabajaría si dejate de cuento. ¿Qué es capaz de apartarme del amor de Dios? La pobreza, la riqueza. Déjenme que sea insensato. Cuidado, la riqueza es más fácil apartarte del amor de Dios que la pobreza. Que si tienes una necesidad muy grande, aunque sea te apegarías al Señor para pedirle que te ayude. Y si tienes una riqueza muy grande, ¿y para qué querés Dios si todo lo podés comprar y todo en tu pensamiento pervertido? Padre, ¿y eso qué nos dice a nosotros en nuestro diario caminar hoy? Aterrizo y lo quiero hacer en homilía. Ayer por la tarde me visitó, yo no sabía que era diputada, Argentina Paracó. Estaba comprando unas cosas en busca, me habló por teléfono, nos citamos a las 5. Yo no sabía que era diputada, hasta después me lo dijo Amalita por teléfono. Enviada por la Asamblea Nacional, me llevó la copia con los recibidos de la carta que mandamos pidiéndole la ayuda para el templo. Y claro, me preguntaba que cuánto, yo le digo yo que sé cuánto. En la carta le hemos hecho ver que es lo que debería ser, que los técnicos, los especialistas, en concreto de matrimonio nacional, evalúen los daños, vean cuánto cuesta esto. ¿Qué le va a decir un cura? O caigo en la tentación, a lo mejor de algunos hermanos nuestros, de exagerar que el templo se está cayendo a trozos. No es cierto. O para ver, porque van a hacer rebaja, entonces me invento una cantidad. ¿En base a qué? Le decía, no sabía que era diputada, le digo, si no va a pasar por los precios que me escandalizan. Casas de interés social que andan costando $1,000 y pico metro cuadrado y solo resultan en 24 o 30 mil dólares. Yo jamás podría acceder a esas casas. Y ningún pobre podría acceder. No me parece mal, le decía que los urbanizadores, los constructores hagan su negocio, pero que no roben tanto. Y si realmente queremos hacer algo por los pobres, la casa comprada tendría que ser en mensual no más del 6, del 8% del salario no familiar, sino de la persona. ¿Cómo se hace? No sé cómo se hace, están los técnicos, pero en otros momentos en Nicaragua sí se conoció. Interés social financiado, si solo hay que dar $2,000, $3,000 de enganche. ¿Cuándo? Que también está en la línea de la hipocresía que veíamos de Malaquía. ¿Cuándo? Me decía Argentina que vieron, la carta está recibida por el presidente de la Asamblea, por la bancada sandinista y está pasada a la comisión que ve las cositas esas. ¿Por qué va por ahí? A mí no me preguntan. Y claro, no me pregunten por qué los diputados de los otros partidos que sabían, que conocen, que son leoneses, aparentemente no se interesan. Y además no van a intentar de que un servidor se venda por restaurar el templo. Lo siento mucho. Sería la negación a la primera lectura. Le decía a la Argentina, en la carta está puesto
página y media, ustedes la tuvieron en la cartelera, cuando comenzaron a hablar el grupito de esos que piensa manipular León, mejor que arreglen su orientación sexual y se planten en lo que tienen que ser. El templo para su mantenimiento normal, la limosna de ustedes, que por cierto, como hay crisis, ha bajado y el templo anda muy mal económicamente. Pues le pedí a la asamblea un algo mientras se hace todo eso y después le decía, hay cosas que se pueden hacer que conoció Nicaragua en otro tiempo. Se le puede pedir como le dije, no lo grabé. Total, en otro tiempo los templos no pagaban ni agua ni luz. Creo que tampoco debe. Es cierto que las compañías eran de la nación, del Estado. Bien se le puede pedir a la compañía de energía eléctrica, no sé cómo se llama ahorita ni de quién es, que como aporte la energía eléctrica de los monumentos nacionales, lo asuman ellos. Total, no son monjitas de la caridad que vienen a hacer el favor, vienen a hacer negocio, que bajen un poquito y que regresen a la nación asumiendo padre que dice, ¿por qué no? Lo mismo podría hacerse del agua, que esa sí es compañía nacional, pero es abismalmente distinto la ganancia de agua que la ganancia de luz. No me atreví a decirle el teléfono porque tampoco vamos a poner teléfono aquí. Total, mientras no regresen lo que está piñateado y lo que está robado, por mucho que exuden agua bendita, y la responsabilidad no se disuelve en un colectivo, sino a cada uno de los miembros. Cómplice, cubridor, dicho con todas las palabras. Algo tenemos que ver. Me decía que para este presupuesto no lo incluyeron porque le podrían haber dado muy poco, le hubiera dicho, yo le dije, nada importa, porque hubiera sido muy poquito. No como solución, sino para ir saliendo de los clavos. Y después de una evaluación seria, científica, entonces sí se puede evaluar lo que cuesta y entonces sí se le puede pedir. Yo le decía, no me explico por qué patrimonio nacional, hablo de nacional, cuando toque patrimonio municipal se aplica no tiene un listado, un catálogo de los monumentos, y los especialistas se dedican a analizarlo para mantenerlo como monumento. Da la impresión que esperemos a que se esté cayendo, o por lo menos que alguien diga que se está cayendo a trozos, exagerando, mintiendo, haciéndose corrupto de alguna forma, para que alguien reaccione. Esto tendría que ser permanente. Y claro, si tenemos universidades de arquitectura y de ingeniería, deberían de tener en los ejercicios necesarios que hacen, por lo menos dedicado a los monumentos nacionales, y se hace con eso un archivo, una biblioteca para tener datos y las recomendaciones. Aproveché para decirle, como no sabía que era diputada, ¿cuándo en León vamos a tener un hospital decente? Ese se construyó del Seguro Social hace más de 50 años, y no es justo, y le proponía lo que yo creo, universidad que quiera tener facultad de medicina, que tenga, no voy a decir un hospital, pero por lo menos una clínica especializada de la universidad, mantenida por la universidad. Déjenme, porque se va en la línea de decir las cosas y de buscar la solución a los problemas concretos. Y le volví a repetir a ella, ¿cuándo León va a dejar de ofrecerle a los turistas exclusivamente guaro, sexo y drogas? Así no se construye una ciudad y así no se hace turismo. Uno se puede engañar con la inmediatez. Primera lectura. Padre, que viera lo que entra, viera cómo se llena. Si la cuadra que está aquí de Prío al González ya apesta. Apesta. No de noche, de día uno pasa ya me le volví a
a pedir que por amor de Dios controlara la solera y aquellas cosas que no nos dejan dormir. ¿Por qué lo digo y por qué lo digo en la homilía? Porque es parte de la primera lectura del Evangelio de hoy y es ir traduciendo en cosas concretas la fe que decimos tener. Y si alguno se escandaliza y piensa que eso es para tirarle a no sé cuánto, problema de él. Al que le caiga y al que le pique que se rasque. Pero solo hay una forma de salir de los males que tenemos, de llegar a un auténtico diagnóstico para comenzar una terapia. Si no caemos en el caso, ay doctor, no me diga que tengo tal enfermedad, porque si me dice que tengo tal enfermedad me voy a morir. A ver si el médico, para que no se moleste el paciente, le dice, no te preocupes, te voy a inventar una enfermedad de la que te guste, pero sí, entonces te vas a morir. Creo que me doy a entender, creo que vamos sabiendo lo que tenemos que hacer. Sí, porque lo dije, el otro día estuvo un compañero mío de primaria, profesional, gana bien, pero después en la limosna me fijé que a lo mejor fue un billete de 10 pesos. Cuando lo vuelva a ver le voy a decir, no seas tan pinche. Con lo que ganás, por lo menos 100, debería de haber sido 500. Padre, ¿por qué? Porque tenemos que tener conciencia, no de sacar plata de sacar dinero. Tenemos que tener conciencia que con Dios no podemos jugar sucio. La argentina me decía, padre, yo tengo... Nunca he preguntado de qué se mantiene la iglesia, porque a San Juan de Dios no le puede ayudar la iglesia. Le digo, la iglesia, desde que nacieron los estados modernos, desde que no mantenemos el diezmo y otras cosas que manteníamos, Iglesia Católica. Nacieron los estados modernos, entonces dejamos de tener nosotros los hospitales, los hospicios que manteníamos con el diezmo y otras cosas. Habría que historiar un poquito más. Y lo comenzaron a asumir los estados modernos. La diócesis de León se mantiene con lo que ustedes dan en la limosna, de esa limosna sacados los gastos, y cuando el cura es honesto, y cuando no le meten la mano y los ayudantes del cura, se le pasa a la diócesis y la diócesis puede afrontar algunas cosas. Hay algunas ayudas que nos da el Estado y alguna empresa ahí. ¿Y de dónde va a sacar dinero la iglesia? ¿De dónde? El gobierno saca, porque pagamos impuestos directos e indirectos, se recogen, pasan y se distribuyen. ¿De dónde va a sacar la iglesia? Además, no se extrañen, lo creo así, los templos somos alarmas tempranas de la situación económica. Vivimos de la limosna, bajan la limosna, significa que la cuestión está mal, económicamente hablando. Y como algunos, aunque tengan mucha plata, se dicen total, nunca falta y la iglesia es multimillonaria. A no ser que comencemos a vender trocitos de catedral para recuerdo, a lo mejor así. O comenzamos a vender ¿qué? Alguna imagen de San Francisco para financiar alguna cosa. Y entonces, ¿qué queda para ustedes? Padre, ¿qué dice? Piénsenselo, va en la línea de la profecía de Malaquías de hoy y del Evangelio. Y sí tendríamos que involucrarnos más, conocimiento más profundo, para que no nos manipulen. Padre, ¿y eso por qué? Porque Dios es verdad. No solo es amor, es verdad. Y el error se opone a Dios. Padre, yo no tengo la culpa. Algunas veces es conciencia venciblemente errónea. Y entonces sí hay culpa. Dios nos quiere. Dios nos invita a buscar, a pedir, a esforzarnos
como familia de los hijos de Dios, como iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.